Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, hoy hemos salido a buscar notas que nos nutran, que llenen nuestra alma, que nos ayuden a crecer un poco. Estamos viviendo épocas difíciles, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y es bueno en esos momentos en que suceden estos acontecimientos, pensar un poco que no solo somos carne, ¿cierto? Que tenemos un Dios que nos ama, que nos espera. Bueno, vamos a ver algunos lugares que ya le vamos a ir mostrando, donde se dan cursos. Hay un lugar que se llama La Posada del Orante, que está a cargo de el sacerdote del clero secular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Padre Juan Carlos Gil. Bienvenido al programa, Padre. Gracias, muchas gracias. Gracias por la visita. Bueno, cuénteme cuándo empieza este hermoso lugar, La Posada del Orante. Bueno, esto es una obra de la Arquidiócesis que surgió, ya van a ser 12 años. Hace mucho. En ese momento estaba a cargo de la Arquidiócesis el cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco. Y bueno, surgió la idea de abrir una casa de oración, de contención espiritual, de acompañamiento, que no tenga nada que ver con una parroquia, es decir, y así surgió la obra, aprobada, por supuesto. Y él estuvo en la inauguración, si no me equivoco. Sí, él estuvo primero, fomentando, permitiendo, dando el permiso, y después vino a la inauguración de la posada, que fue en la primera sede que tuvimos, una sede muy chiquita, empezamos en el barrio de Saavedra, en una casa chiquita alquilada, y ahí comenzó la obra, donde él vino a bendecirla, y también la fomentó, es decir, un poco le gustó el estilo también de la obra. Esa era una casa muy chiquitita, también la característica era toda de paredes blancas, como esta, y nos recordamos siempre lo que dijo, ¿no? Esta casa de paredes blancas, sin tantas imágenes, es lo que hace falta hoy en día para que la gente pueda encontrarse con Dios, que a veces resulta más fácil a través de una casa y no de una parroquia. Hay gente que se resiste a ir a la parroquia. Qué interesante, y tal vez eso por que la dice. casa. Sí, un poco surgió todo esto con el documento de Aparecida, donde se habló de el acercamiento, ¿no? Salir al encuentro de las personas, o sea, acercarse. Cuando él mismo, en ese momento, el Papa, o sea, Francisco, había dicho, alquilen un garage y vayan a... ¿no? ¡Qué lindo! Entonces, de ahí surgió un poco salir a la calle, ¿no? Claro, de ahí surgió un poco la idea. Y bueno, ahí surgió esta casa donde, como te digo, es casa de espiritualidad, contención, acompañamiento, casa de escucha. Por eso también fundamos... la escuela comenzó un año antes de la posada. Un año antes de que se inaugurara la posada. Sí, porque comenzó en una parroquia que nos prestaron el lugar, y después ya quedó ligada a la obra, que es la Escuela de los Ministros de la Escucha. Ah, qué lindo. Qué buena obra eso, el Ministerio de la Escucha, ¿no? Porque cuánta gente hay que necesita que le pongan la oreja. Sí, y eso es lo que no pasa. Encuentra. Claro, y el problema de este tiempo es que nadie escucha a nadie. Sí. Entonces, somos todos autistas, padre. Claro, la idea es preparar a las personas para que puedan escuchar a los hermanos. Y ya son 12 años, 12 promociones, podemos decir, porque la escuela dura un año. Y esa gente se va incorporando a las parroquias. Claro, la idea es que presten ese servicio en parroquias, santuarios, hospitales. Entonces, y empezó con una sola escuela, después hemos tenido 10, 12, este año bajó un poquitito, eran 7 escuelas, que ahora tenemos en diciembre la misa final de todas las escuelas, y pasaron, calculo, en esos 12 años, unas 700 personas, y de esas una parte estarán ejerciendo, porque depende también que le den el lugar en la parroquia. Claro, que encuentren. Pero es un servicio muy bueno, se forman con 3 materias: la escucha bíblica, la escucha antropológica y la escucha psicológica, con muy buenos profesores. Esa sería una de las tareas que tenemos, que funciona, por ejemplo, en esta casa funciona una de las escuelas, y después tenemos en la diócesis de San Isidro varias,
en Capital también varias. Sí, sí, sí. El año pasado tuvimos en la diócesis de La Ferrer. Eso es lo que se hace en cuanto a la Escuela de la Escucha. Perfecto. ¿Qué otras escuelas o qué otros cursos Actividades. se hacen acá? Porque Sí. vi que hay una buena Sí, lista, sí, está sí. muy ocupado toda Sí, la sí, semana. sí, sí. Bueno, cursos hay varios, pues cursos cortos, que se da también con temáticas especiales, en el duelo, en problemáticas familiares. Es decir, todos esos son cursos que duran un mes más o menos, de eso hay mucho. Y después está toda la parte más de espiritualidad, es decir, que un poco el fuerte acá es la adoración al Santísimo, la misa, por ejemplo los lunes es muy fuerte, donde tenemos adoración al Santísimo, misa e imposición de manos. Está viniendo mucha gente. Sí, ya vi. Claro, estuviste. Sí, yo vengo también. Por ser una casa y no una Es parroquia. rarísimo que se llene así de gente. Y los lunes están viniendo alrededor de 100 personas, es mucho. Sí, sí, sí. Y con una gran participación, la gente entra mucho, persevera. Después tenemos los segundos viernes, hoy, Sí. la misa con oración de liberación, Ajá. donde la misa también es con adoración, pero después de la comunión se hace la oración de liberación. ¿Por qué liberarnos, Padre? Y por la acción del mal, ¿no? El mal, como decimos, el mal existe y anda rondando, como nos dice Por la todas Biblia, partes. buscando a quien devorar, y evidentemente hay que protegernos de ese mal, y el único que nos puede proteger es el Señor, y por eso la oración de liberación lo que manifiesta de alguna manera es el poder de Dios manifestado en la iglesia, ¿no? Es decir, Exacto. de liberar. Entonces hay mucha gente que está muy oprimida, con ataduras espirituales, con muchas cosas. Claro. También hay mucha confusión, ¿no? Sí, muchas cosas internas Sí, que dan sí, vuelta y sí, que uno sí. no conoce. Sí, sí, hay muchas cosas que... Y otras que exceden, que son más Sí. psicológicas, también pasa. También. Pero también es muy fuerte la misa esta de liberación. Y después también tenemos a veces retiros de un día. Hay talleres por ejemplo, de contemplación para armar grupos. Hay grupos de oración. Qué lindo, qué lindo. Y como es casa de oración, la idea es que existan todos los grupos de oración en todos los estilos, podemos decir así, ¿no? Sí. La iglesia es muy amplia en esto y entonces y muy carismática, entonces hay grupos que son más carismáticos, toda la Unos iglesia, que otros, toda claro. la iglesia es carismática, ¿no? Sí. Pero algunos más carismáticos en cuanto a expresión, otros son más contemplativos, más de silencio, otros son de adoración directamente al Santísimo. Es decir, eso sería un poco la idea también que tenemos, es que la casa funcione permanentemente, ¿no? Claro, y preste un servicio precisamente a nuestros hermanos. Claro, y aparte como hace poco que estamos en esta casa, la gente también la va conociendo muchas veces recién, el barrio, todo eso. Es una hermosísima la casa, ya la habrán visto, la van a ver, Sí, sí. que fue un regalo realmente de Dios y de una alma generosa que regaló la casa, una señora que falleció y antes de fallecer quiso dejarnos esta casa para la obra. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, es una bendición. Y Sí, aparte sí, ya lo es sé. como si la hubieran dibujado para nosotros. Está en Arcos e Iberá. Harto entre Iberá y Quesada. Sí. Sí, Para sí. el que quiera saber, después pasamos. Sí, vamos a anotar. a 3 cuadras de Cabildo, que está el Sí, Metrobús. es accesible. Está el subte de Congreso de Sí, Tucumán. sí, sí. Está el tren de la estación Núñez. Está muy bien ubicada. Hay muchas vías muy de bien, acceso. Muy bien ubicada, muy bien ubicada. ¿No? ¿Y los horarios? Y en los Durante horarios toda la acá, mañana se atiende. sí, acá, bueno, la secretaría funciona de lunes a viernes por la tarde de 17 a 20 horas y por la mañana lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Eso sería la secretaría. Porque hay muchas actividades, hay otras actividades, por ejemplo, no podríamos nombrar todas, pero el jueves, por ejemplo, está el té de las personas solas. Queremos un servicio porque en esta zona en general hay muchas personas solas, grandes, Sí. y bueno, es un té donde se reúnen. Un lugar de encuentro. Claro, vienen, toman el té, rezan un rato, leen algo, después juegan alguna cosa y la pasan bien. Qué lindo. Y queremos eso que se promueva porque hay mucha gente sola, ¿no? Hay mucha gente Es decir, sola. ayer fue el té y estaba muy contento porque cuando pasé había una señora mayor con su acompañante terapéutica que la trajo
y se quedó todo el té y bueno, y le hace bien salir de su casa. Sí, para y alternar conversar un con poco, otras personas. Claro, pues eso es una obra, esa la queremos promover mucho. Después hay de todo, hay teodanza, también que es muy linda, una actividad muy linda para... Una antiquísima forma de adoración a Dios. Claro. Y sí, todo eso se va rescatando de toda esa... Sí, lo mismo que las misas de sanación también. En la antigüedad los sacerdotes era muy común que usaran sus manos bendecidas precisamente para curar. Una costumbre que de pronto se fue perdiendo y ahora como que... Sí, que también hay que ordenarla porque un poco, yo insisto mucho, es decir, cuidado con el tema de cura sanador, ¿no? Yo digo, padre, ¿usted es un cura sanador? No, el único que sana es el Señor. Exacto. Y el sacerdote lo único que hace es interceder, mediar y nada más. Pero evidentemente hace falta... ¿Por qué? Porque hay muchas heridas, ¿no? Estamos muy heridos. Venimos todos de historias muy duras y todas esas heridas se van llevando, se van como agrandando, profundizándose y trasladando. Si no se curan o se acarician un poco, la gente termina mal. Claro, primero pues se emboca muchas veces en enfermedades físicas o psicológicas. Aparte después también se van transmitiendo, porque se las vamos transmitiendo a los hijos. Es decir, como la transmitieron nuestros padres o abuelos. Entonces eso es bueno porque la gente ahí sí se libera mucho, ¿no? Cuando encuentra su herida, la puede trabajar, es decir, y se da cuenta que estuvo viviendo mal un montón de tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y esto también se da con las mujeres que de pronto tuvieron abortos o esas cosas. Sí. La sociedad a veces acusa sin mirar qué hay más allá, ¿no? Porque es una persona que a la larga sufre muchísimo. Sí, lo que pasa, hay temas que en estos momentos quedan como tapados por todo lo que está pasando, ¿no? Porque de alguna manera es decir, estas personas que en este momento están tan ciegas, tan cerradas, bueno, ahora no van a acudir, pero un día van a acudir. Claro. O sea, y yo creo que esa también es la labor de la Iglesia. Apañarlas y cuidarlas, son todos hijos de Dios. Sí, y estar esperando, como yo le digo, a veces le digo también a los padres que tienen problemas con los hijos y están preocupados, digo, bueno, vos hacé todo lo que podés y tenés la camilla preparada, porque un día, para recurrir. Y sí, porque por ahí no le vas a cambiar la cabeza, no vas a poder hacer que cambie de opinión, ¿no? Pero acompañarlo con amor y bueno y rezando, ¿no? Y esperando el día que haga falta, y eso es lo que hacemos también, lo que tenemos que hacer como iglesia, y más de estos lugares que son lugares de contención, de escucha. Entonces la persona viene, y cuando viene generalmente se viene muy lastimada, ¿no? Sí. Cuando la persona está muy bien no va ni busca nada, tal vez. Usted sabe, padre, que ayer estuve con una especialista en temas coronarios y de presión arterial y todo eso, que es una gran investigadora. Y me decía, fíjese usted la importancia de la espiritualidad que tenemos las personas, a lo cual no le damos nunca lugar, porque al cuerpo sí lo alimentamos, ¿no es cierto? Pero del espíritu nos olvidamos. Me dice, vos sabés que vengo observando que últimamente en personas que tienen un problema X coronario, al poco tiempo, o la esposa o el esposo también lo tiene, como que se mimetizara. Me está llamando la atención, me decía. Sí. Y yo digo, qué cosa interesante, ¿no? Y sí, es que es así muchas veces. Y a mí también me llama muchas veces la atención, por hay matrimonios muy mayores, donde esa mimetización ya es tan grande que hasta casi físicamente. Sí, se parece. Es como que se van pareciendo hasta físicamente, porque es tanto, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que pasa. Y pasa también mucho con el tema del dolor, ¿no? Es decir, de ese dolor no sanado. Entonces, bueno, todo eso se va cada vez como profundizando, agobiando. Entonces en este momento hay mucho dolor, mucho agobio, mucha soledad, mucho estrés también, ¿no? Mucho. Porque se vive corriendo. Sí. Yo sinceramente admiro a las mamás jóvenes que tienen que educar en este momento, ¿no? Bueno, porque es dificilísimo. Entre las obligaciones que
les impone la sociedad, Todo. que el trabajo, que esto, que el otro día me contaba una señora, ¿no? Dice, yo creo que mi hija le da muchos permisos a mi nieto, pero no la puedo recriminar, porque pienso que en el fondo se siente culpable porque ella a las 8 deja al chiquito en la escuela y hasta las 20 horas no vuelve a su casa. Claro. Entonces hay como un... Sí, como una compensación Claro. también. Y ahí es donde lamentablemente podemos llegar a equivocarnos. Y claro, ¿no? bueno, pero es el ritmo de vida que nos impone padre. y esta ciudad, ¿no? Porque no es lo mismo que vivir en la paz del campo. Sí. Uno a veces envidia. Donde todo es natural. Claro, uno envidia esa paz del campo, pero acá se vive de otra manera y uno se encuentra en esa corrida, en el medio de esa corrida. Y a la posada, padre, puede venir gente de cualquier creencia, ¿cierto? Sí, lo importante es, primero, bueno, que se animen, también que vengan, que acompañen, que traigan a las personas, que las hagan llegar. Y el tema de la posada es eso, no es hay que venir con un certificado de bautismo, porque mucha gente, inclusive los talleres, por ahí en otro momento podemos hablar de todos los talleres que son muy, muy buenos, ¿no? De sanación, de liberación. ¿Cuántos talleres hay de esos? Cuéntenos. Sí. Y bueno, un taller fuerte, uno de los más fuertes, es el taller de sanación y perdón. Qué bueno. Donde yo ese también lo vengo dando hace como 15 años atrás o más. Pasó muchísima gente. Y ahí trabajamos todo el tema de las heridas, ¿no? Es decir, cómo buscamos, de la mano del Señor, en oración y con la gracia del Señor, las heridas que nos lastimaron, que nos hirieron. Que van dejando como señas. Claro, y que están en algún momento de nuestra historia, por eso en oración se recorre toda la historia, y todas hay heridas que pueden estar en la concepción, heridas que están en la infancia. ¿Desde la concepción, padre? Y también de los antepasados. Qué tremendo. Sí, también oramos, porque todo es en oración, ¿no? El que tiene que mostrar es el Señor, si no sería una tarea psicológica, ¿no? Claro. Entonces el que muestra es el Señor en oración, y se comienza desde los antepasados, porque hay muchas heridas que traemos de ahí. Claro. Es decir, no que nosotros hayamos hecho nada, porque el que lo que hicieron fueron ellos. Sí. Pero nos transmitieron a nosotros las consecuencias, ¿no? Hay situaciones. Por la fuerza del pensamiento. Sí, la misma relación familiar. Que se va creando dentro de los hogares. La afinidad personal. Es un misterio, porque a veces hay personas que heredan eso y otras no. Entonces espero que pueden venir de heridas, circunstancias fuertes de los antepasados. Mire, qué interesante. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, con familias que vienen de situaciones de posguerra o de guerra. Entonces, cómo marcó eso a su abuelo, a su padre, y cómo después transmitió esa herida en el hijo, en el nieto, y la consecuencia, ¿no? Claro. Porque no tiene nada que ver, pero la consecuencia sí. Y después lo mismo en toda la historia, ya más personal de cada uno, desde la concepción, todo el crecimiento, hasta el último momento, donde ahí también se pueden dar esas heridas que se dan generalmente en las relaciones humanas, ¿no? Exacto. Entonces nos herimos, nos lastimamos, y esas heridas vinieron muchas veces de los seres más queridos, ¿no? De papá, de mamá. Y se van curando acá de a poco. Y en la medida que las van viendo, es decir, lo importante acá es verla, ¿no? O sea, pedir al Señor que la muestre, y a medida que la veo, que la reconozco y que quiero trabajarla, bueno, ahí vendrá la sanación, porque no es fácil. Lógico. Porque hay que hacer todo un trabajo de perdón, que es muy difícil, porque para perdonar hay que culpar, entonces ahí muchas veces no se quiere culpar, entonces justificamos, ¿no? Decimos, bueno, pero mamá, papá eran buenos. Sí, eran buenos, pero en esto cometieron un error, en esto te lastimaron. Entonces tenés que reconocerlo para poder sanarlo. Y después, bueno, perdonarlos a ellos, y bueno, todo una tarea que no se puede contar en 2 minutos, pero es sí un trabajo que lleva su tiempo, y bueno, hay gente que lo hace, por gracia de Dios, más rápido, otro no, según la resistencia que pone cada uno. Yo en estos talleres tengo, como siempre digo, muchos repetidores, ¿no? Entonces digo, pero ¿cuántas veces hiciste el taller? Nunca vas a pasar a segundo grado. ¿Qué le dicen? Y muchos dicen, padre, me hace bien, todavía no llegué a encontrar bien.
Es decir, porque a ¿Dónde veces, está el nudo? y porque a veces hay resistencia, o sea, Sí. está ahí, pero no lo quiero ver, ¿no? Es decir, Claro, o es claro. muy doloroso. Generalmente cuando las heridas son muy dolorosas, Ujú. la persona trata de taparlas para subsistir, ¿no? Exacto. De negarlas. Sí, sí, sí. Inclusive heridas, es decir, yo siempre digo, no hay heridas mayores ni menores. La herida más grande es la de cada uno. Pero sí hay heridas por ahí impactantes, ¿no? Y Claro. hasta una herida impactante se puede negar. Hay gente que ha negado una violación o un intento de violación. Sí, sí, Y, la y justificación. estuvo, y bueno, pero lo negó, lo tapó para no sufrir. Claro. Pero eso que quedó ahí tapado, mal tapado, no arreglado, Sí. un día va a Va a saltar. surgir y hace Y daño. hace un estrago. Dicen, una vez escuché, no sé si es así, padre, que lo más difícil es el perdón para uno mismo, ¿no? Ah, bueno, dentro de toda esa tarea. Dentro de toda esa... Dentro de toda esa tarea está también el tema del perdón a uno mismo, porque así como tenemos que perdonar a los que nos lastimaron, Sí, también nos tenemos que perdonar a nosotros, y ese a veces es el más difícil. sí, sí. Hay gente que resulta más fácil perdonar a otro que perdonarse a sí mismo, ¿no? Exacto. Pero hasta que no se perdone no va a sanar tampoco, Exacto. porque es la clave, es necesario, ¿no? El perdón para la sanación es fundamental. Entonces, recién ahí vendrá después la entrega, el ofrecimiento de esa herida. Lo podemos comparar con Judas. Y sí. Ahí se ve clarito, ¿no? Sí, por eso. Que Pero el Señor lo perdonaba, pero claro, él no se perdonó, por eso se ahorcó. Claro. Por eso digo, el tema pasa por ahí y por descubrir, ¿no? Y descubrir esa gracia que la estamos perdiendo. Por eso digo, muchas veces pasa todo. Es decir, uno le llama la atención más todo esto y este tipo de acercamiento y de espiritualidad. Uno a veces dice, pero se lo están perdiendo, ¿no? Sí. O sea, hay gente que se lo pierde, gente que no, o gente que por ahí no quiere hacer los deberes, como digo yo, ¿no? Entonces se escapa, ¿no? Es decir, Sí, o que de pronto desconocen, ¿no? sí, muchos Porque desconocen. Fíjese que hay pocos lugares, uno cuando tiene un problema, a donde recurre más rápidamente es a un psicólogo, Sí, ¿no? sí. Que está bien. A ver. Sí, yo no estoy en Quizás contra. ustedes también derivan Sí. a veces a psicólogos, pero Claro. sin embargo hay todo un camino espiritual que puede ayudarnos Claro. y sanar profundamente. Y que somos una unidad, ¿no? Somos una unidad psicofísica espiritual. Entonces yo no puedo, si yo tomo todo de la psicología es muy buena, pero a mí me gusta decir en los talleres, no somos psicología con patitas, somos algo más. Exacto. Entonces está toda esta parte espiritual que hay que abordarla. Entonces es una unidad, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, porque tampoco podemos separar totalmente y espiritualizarnos, pues no porque somos ángeles. Exacto. Entonces tengo que ver esa unidad y trabajar en esa unidad, y eso es lo llamativo, ¿no? Lo que a mí realmente me da satisfacción, ver Sí. los resultados. Ver los resultados. Pero Padre. también veo la gente que se escapa, o la gente que no quiere, la gente que huye, como yo digo, Y bueno, y también la gran mezcla que hay, ¿no? Eso Sí. daría para hablar mucho, ¿no? Porque hay una gran oferta y de mezclas por todos lados. sí, ya lo creo. que Padre, confunden. nos quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje quisiera desde esa cámara enviarle a la gente? No, Y después la bendición final. Sí. No, el mensaje más grande yo les diría, busquen, ¿no? Buscar y déjense alcanzar, ¿no? Yo creo que el Señor es el que busca y el que nos busca. Uno se cree muchas veces que es uno el que emprende una búsqueda, entonces voy a tal lado, voy a tal otro, voy a aquella misa, voy a aquel curso, estoy buscando, y no me doy cuenta que el que me está buscando es el Señor hace mucho tiempo. Entonces yo digo, busquen, pero déjense alcanzar por el Señor. Y aprovechen espacios, ¿no? Busquen los espacios. Yo no digo que este sea el mejor ni nada, pero cada uno tiene que buscar como ese espacio de encuentro con Dios, de encuentro personal, de pacificación, que hace tanto falta hoy en estos días. Y yo les diría, ese es un poco más que nada mi consejo. Y también el saber que así como nosotros hay muchas parroquias, lugares, instituciones que están al servicio. Donde se está trabajando. Donde Su se trabaja bendición, mucho, Padre, mucho. antes de irnos. Bueno, entonces gracias por la visita, gracias por la paciencia, gracias por toda la escucha de los que nos están escuchando. Espero que no hayan apagado todos los... No, por favor. Así que gracias por la paciencia de escucharnos. Y bueno, les deseo lo mejor a cada uno.
un abrazo grande en la situación personal que está viviendo cada uno. Es decir, especialmente yo diría mi bendición y mi deseo de sanación, esas heridas que pongan delante del Señor, y mi bendición va especialmente ahí, ¿no? A las heridas de cada uno de ustedes. Abran su corazón para que el Señor realmente toque, bendiga y alcance esta bendición a todos y cada uno de los que están escuchando, y a aquellos a quienes quieren también aplicarle esta bendición. Así que vamos a estamos en la presencia del Señor, pero muy especialmente en su presencia, para pedirle al Señor esta bendición. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Amigos, hasta el próximo programa.